Hola, soy Mara, soy maestra de educación primaria en Sevilla y estás en Mara Esencia, aprendizaje cooperativo y mucho más. Si te interesa el tema, quédate. Hola equipo, quiero ya empezar a compartiros diferentes dinámicas de cohesión para que las podáis llevar a la práctica en vuestras clases y compartiros también los recursos que yo utilizo para llevar a cabo esas dinámicas. Por lo tanto, me resulta obligatorio, imprescindible, hablaros un poquito antes de los diferentes ámbitos del aprendizaje cooperativo para que tengamos un poquito de base teórica de lo que estamos haciendo y siempre tengamos muy presente el por qué y para qué hacemos las cosas dentro del aprendizaje cooperativo. Me gustaría empezar hoy echando la vista unos años hacia atrás. Allá por los años 80, y no en España, sino en aquellos países donde el aprendizaje cooperativo comenzaba a florecer, se comprobaba a través de los estudios, investigaciones que se llevaban a cabo, que en ciertas clases, en ciertos grupos de alumnado, el aprendizaje cooperativo era viable, es decir, obtenían buenos resultados, y en otros grupos no. Entonces lo que se hacía, y os lo cuento así un poco a modo de cuento, era hacer como un análisis previo en las aulas para ver si en esa en concreto se podía llevar a cabo o no este tipo de metodología. Con el tiempo, estas investigaciones emanaron unos resultados y esos resultados revelaron que aquellas clases en las que sí se podía trabajar de esta forma, en las que sí era viable el aprendizaje cooperativo, eran aquellas clases que estaban muy cohesionadas, aquellas clases en las que había buenas relaciones entre el alumnado y que existía un fuerte compromiso de grupo. Entonces se llegó a la conclusión de que en vez de desechar el aprendizaje cooperativo en aquellas clases donde no existía cohesión, pues lo ideal sería integrar la cohesión grupal como una parte del aprendizaje cooperativo, una parte necesaria pero no suficiente para llevar a cabo toda esta metodología. Por eso, desde entonces, el aprendizaje cooperativo incluye la cohesión grupal, aunque esto no sea un tema exclusivamente cooperativo, porque de hecho nosotros trabajamos cohesión grupal siempre con nuestro alumnado, aunque no llevemos a cabo esta metodología. Pero se considera una condición, como ya os he dicho, necesaria, aunque no es suficiente. Y ahora ya sí, después de esta pequeña historia, podemos empezar a trabajar con la imagen que os presento en pantalla. Esta imagen no es más que un pequeño esquema que representa los tres ámbitos de intervención del aprendizaje cooperativo. Estos tres ámbitos, conocidos como A, B y C, que representan cada uno a la cohesión grupal, al trabajo en equipo como recurso y al trabajo en equipo como contenido respectivamente, son necesarios pero no suficientes de forma independiente. Están tan interrelacionados entre ellos que el aprendizaje cooperativo no se puede dar si falta alguno de ellos. Cuando digo no se puede dar, significa que no vamos a obtener nunca los resultados que verdaderamente el aprendizaje cooperativo nos daría si utilizáramos, si implantáramos todos sus ámbitos. Aquellos que han venido conmigo a algunos de los cursos que he impartido saben muy bien que a mí me encanta comparar estos tres ámbitos del aprendizaje cooperativo con las tres patas de una mesa. De manera que si a una mesa de tres patas le quitamos una de ellas, nunca se podría mantener en pie. Pues eso mismo pasa en aprendizaje cooperativo. Si nosotros ponemos en marcha esta metodología, pero no implantamos sus tres ámbitos, si nos dejamos algún ámbito sin trabajar o si no lo trabajamos de forma correcta, los resultados que vamos a tener no van a ser nunca los resultados esperados. Y eso, por desgracia, muchas veces emite falsos juicios sobre el aprendizaje cooperativo, porque cuando muchas veces decimos que el aprendizaje cooperativo no nos ha funcionado o no nos ha dado los resultados que nosotros hubiéramos esperado, no nos paramos a reflexionar si verdaderamente hemos implantado todos sus ámbitos y hemos desarrollado todos los elementos que conlleva.
Y ahora me gustaría centrarme de forma un poquito más específica en lo que se trabaja dentro de cada uno de estos ámbitos. En el ámbito A de cohesión grupal, como ya os he adelantado un poquito antes, se trabaja las relaciones entre nuestros alumnos. Lo que pretende el aprendizaje cooperativo es llegar a ese puntito donde las relaciones tengan una calidad lo suficientemente buena como para poner en marcha el trabajo cooperativo y que funcione de forma favorable. Evidentemente, no nos podemos quedar estancados trabajando la cohesión grupal, pretendiendo encontrar las condiciones supremas, porque ese puntito no lo vamos a encontrar nunca. Nuestras clases están formadas por alumnos y por alumnas que son personas y que siempre van a tener conflictos y que siempre van a haber relaciones más favorables en unos sentidos y menos en otros. Pero sí que es verdad que el trabajo de la cohesión nos permite llegar a ese puntito exacto en el que ya sí que podemos sacar en marcha el aprendizaje cooperativo. De tal forma que, como os he dicho antes, estos tres ámbitos hay que trabajarlos siempre, los tres y los tres a la vez, pero no con la misma intensidad todos. Evidentemente, cuando comienza un curso, siempre nos vamos a volcar mucho más en la cohesión grupal. El primer trimestre es un trimestre donde las dinámicas de cohesión son protagonistas, aunque no deberían dejar de serlo nunca en el resto del curso, pero sí que es verdad que tiene mucha más fuerza y más presencia en el primer trimestre. A lo largo del resto del curso tenemos siempre que seguir incidiendo en ella porque si no la trabajamos decaería, las relaciones empezarían a deteriorarse y la calidad del aprendizaje cooperativo bajaría. En el ámbito B del trabajo en equipo como recurso, aquí es donde están enmarcadas las técnicas o métodos o según qué teoría sigamos, las vamos a llamar de una forma o de otra. Al fin y al cabo, hablamos de recursos que utilizamos para que nuestros alumnos trabajen en equipo. ¿Por qué utilizamos estas técnicas o estos métodos o estas técnicas simples o complejas, estructuras? Tienen muchos nombres, las podemos encontrar en diferentes manuales con diferentes nombres. Pues simplemente por el hecho de guiar a nuestro alumnado. Si nosotros le decimos a los niños y a las niñas que se sienten juntos y que trabajen en equipo, evidentemente para ellos es muy complicado echar adelante un trabajo con estas indicaciones, con estas premisas solamente. Tenemos que valernos de estos recursos que nos dicen exactamente qué es lo que tienen que hacer en cada momento. De manera que si yo aplico una técnica, pues ellos van a saber, según qué técnica sea, qué pasos deben dar y qué deben hacer en concreto con esa tarea que se les está proponiendo. Y por otro lado tenemos el aprendizaje cooperativo como contenido a enseñar y es tan importante como utilizarlo como recurso porque si yo no lo utilizo como recurso nunca voy a aprender a utilizarlo. Por lo tanto, están las dos igualmente interrelacionadas. Tengo que aprender a trabajar en equipo y tengo que aprender a utilizar ese trabajo en equipo. Por lo tanto, tengo que llevar las dos a la vez. ¿Qué es lo que vamos entonces a trabajar en este ámbito C en el que aprendemos a trabajar en equipo? Pues vamos a trabajar fundamentalmente el aspecto de autoevaluación, el aspecto de ser consciente de qué estamos haciendo, por qué y para qué, y las habilidades cooperativas, el desarrollo de diferentes habilidades que me van a permitir, si las trabajo de forma específica en mi programación como cualquier otro contenido curricular, me van a permitir desarrollar ciertas habilidades que hacen que yo pueda trabajar en equipo, ¿vale? Ciertas habilidades como son las de prestar ayuda, las de saber escuchar, las de mantener el tono de voz. Son muchas habilidades que si no se trabajan de forma específica, realmente los niños no tienen herramientas para aplicarlas, ¿vale? A lo largo de los vídeos también os iré intercalando trabajo de los tres ámbitos conforme yo lo vaya desarrollando con mi clase para que tengáis herramientas para trabajar todas estas cositas, ¿vale? Y ya por último me gustaría hacer una pequeña puntualización en la nomenclatura de los recursos que utilizamos porque sé que genera mucha confusión este pequeño tema que os voy a comentar enseguida.
En el ámbito A estamos centrados en el trabajo de la cohesión grupal y es aquí donde vamos a trabajar las dinámicas de cohesión. Se llaman dinámicas de cohesión grupal, pero nosotros normalmente lo vamos a escuchar como dinámicas. Y en el ámbito B es donde vamos a trabajar las técnicas cooperativas, las técnicas que vamos a utilizar como un recurso para trabajar un contenido curricular. ¿Vale? Entonces, no confundáis dinámicas con técnicas. Las dinámicas no trabajan contenidos curriculares de forma específica, quiero decir. Evidentemente, contenidos curriculares estamos trabajando siempre, porque si yo estoy llevando a cabo una dinámica donde el alumnado tiene que hablar entre sí, evidentemente estoy trabajando la expresión oral, estoy trabajando la comunicación, pero no estoy trabajándolo de forma directa, no estoy trabajando un elemento de mi currículum. En cambio, en el ámbito B, donde trabajo las técnicas, estas sí son las que van a desarrollar mi currículum. Todos los contenidos, todos los criterios de evaluación que tengo en mi currículum, los puedo trabajar a través de técnicas cooperativas, ¿vale? En el caso de las dinámicas, que quizás sean las que conocéis un poquito menos, hay muchos tipos y están siempre clasificadas en dinámicas, por ejemplo, de distensión, dinámicas de sensibilización, dinámicas de conocimiento mutuo, de toma de decisiones, dinámicas que te demuestran la eficacia del trabajo en equipo. Y todas estas dinámicas, cuando las trabajamos de forma periódica, son las que hacen que nuestra clase esté más cohesionada. Por otro lado, en cuanto a las técnicas, pues aquí seguro que sí que ya os suenan mucho más ciertos nombres como lápices al centro, uno para todos. Todas estas técnicas las iremos desarrollando una a una, os daré ejemplos, os daré recursos y os proporcionaré todos los materiales que yo vaya utilizando también con mis niños para que lo tengáis disponible. Bueno, ahora ya sí me quedo más tranquila de que al menos os he hablado un poquito de los tres ámbitos, de lo que requiere cada uno de ellos, sin agobiaros tampoco con demasiada teoría, porque evidentemente pretendo que el canal tenga un carácter eminentemente práctico, pero sí que es verdad que no me quiero dejar atrás nunca información imprescindible para poder desarrollar de forma favorable los recursos que os voy a ir presentando. Ahora ya sí, puedo subir tranquila diferentes dinámicas y diferentes técnicas para que pongáis en marcha con vuestro alumnado. Espero que os haya resultado interesante, sobre todo útil. Ya sabéis que lo que más alegría me da siempre es que lo que os trato de transmitir os sirva de utilidad y que lo podáis poner en práctica y desarrollar. Un besito a todos, muchas gracias, nos vemos pronto.